Quiero invitarle a que vaya abriendo su Biblia, por favor, en Génesis 24, 67. Vamos a seguir con la serie sobre la familia cristiana. Hoy voy a hablar sobre el matrimonio de Isaac y de Rebeca. Y vamos a aprender muchas cosas buenas. Y vamos a empezar leyendo Génesis 24, 67. Voy a leer, usted me sigue ahí, por favor. Dice así: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Fíjense, hermanos, que la historia del matrimonio de Isaac, que fue hijo de Abraham, y se casó con Rebeca, nos muestra muchos principios, muchas cosas muy bonitas. Nos muestra, entre otras cosas, que ciertamente era un buen matrimonio, era un matrimonio avalado por Dios. Sin embargo, no fue un matrimonio perfecto. No existe matrimonio perfecto. ¿Por qué? Porque en todos los matrimonios se dan aciertos y se dan errores. Y el matrimonio de Isaac y de Rebeca no es la excepción, como tampoco es la nuestra. Nosotros somos seres normales, aunque somos cristianos, pero nuestra imperfección nos hace cometer errores, pero que podemos corregir, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a aprender de este matrimonio, vamos a tratar de imitar sus aciertos que ellos tuvieron y aprender de los errores que ellos cometieron. En Génesis 24, 67 que leímos, ahí encontramos un acierto en la vida de Isaac como esposo. Dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer. Y luego dice: y la amó. Vemos que Isaac amó a su esposa. Ese es un mandato que nosotros ya hemos estudiado. Fíjense cómo desde el Antiguo Testamento, porque es de siempre, es un principio de toda la vida, que el marido ame a su esposa. Nosotros estudiamos la semana pasada Efesios 5, 25, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Vemos aquí que Isaac hizo algo que nosotros debemos de imitar y que es una instrucción de la Biblia: amar a nuestra esposa. Isaac amó a su esposa Rebeca con amor agape. ¿Se acuerdan que estudiamos el amor agape? Que es el amor en su máxima expresión. Agape es el amor que ama de manera incondicional. E Isaac amó a su esposa Rebeca de esa manera. Agape es el amor que se sacrifica, que busca lo mejor para la otra persona. Esa fue la clase de amor con la que Isaac amó a su esposa, y es un buen ejemplo para nosotros. Agape es el amor que da la vida por los demás. Isaac lo hizo. Isaac sustentó a su esposa, la cuidó cuando ella estaba triste. Vamos a ver más adelante, cuando ella tenía necesidad, él la cuidó, etcétera. Y finalmente Isaac amó hasta que la muerte lo separó, amó a su esposa. Y este es un acierto en la vida de Isaac, y eso es digno de ser imitado. La Biblia dice que imitemos lo bueno y no lo malo. Entonces ahí vemos un buen ejemplo de un buen marido como Isaac. Dice el versículo 67, en la segunda parte, otro acierto que tuvo en su vida Isaac. El primero fue como esposo, el segundo fue como hijo. Dice: y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aquí vemos otro acierto, otra palomita, diríamos nosotros, ¿no? En la vida de Isaac. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Isaac dice que después de unos años, ya habían pasado 3 años aquí, de que su madre había muerto, y su corazón todavía la extrañaba. Vemos que había un vínculo familiar muy estrecho, de mucho respeto, de mucha honra. Isaac, que es un tipo de Jesús,
se caracteriza como un hijo que honró a sus padres, a Abraham, a Sara. En los 10 mandamientos, uno de ellos establecía: honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? En el Nuevo Testamento, Pablo lo repite y menciona algo en Efesios 6, 2 y 3. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego añade: para que te vaya bien. Para que te vaya bien. ¿A cuántos quieren que les vaya bien? Bueno, algunos de nosotros ya tuvimos a nuestros padres, ya lo que haya pasado, pasó. Pero los jóvenes, y lo que les vamos a enseñar a nuestros hijos: ¿quieres que te vaya bien, hijo? Respeta a tus padres, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y una de las cosas que Dios, cuando dice que nos va bien, es en Proverbios 18:22, dice: el que haya esposa, halla el bien, dice, y alcanza la benevolencia de Jehová. Aquí la frase hallar el bien en el hebreo significa buenas cosas, buena vida, pero incluye un hombre bueno. Para las jóvenes y los jóvenes, incluye encontrar el bien, habla de un hombre bueno. Un joven sin duda que quiere casarse con una buena mujer, y una joven quiere casarse sin duda con un buen hombre, ¿sí o no? Y eso es parte de la bendición que viene como consecuencia de honrar a los padres. Yo tengo un amigo, él es un pastor. La última vez que lo vi me contó una historia muy interesante, se las voy a comentar. Porque yo le dije: oye, ¿cómo está tu hija? Que ahora vive en Estados Unidos, él tuvo 3 hijos. Y dice: fíjate que está muy bien, estamos muy felices. Mira, Dios le dio un marido. No, estamos tan contentos. Ella es la mujer más feliz del mundo. Dice: pero eso tiene su historia, me dijo. Dice: fíjate, un día me dijo: papá, quiero hablar contigo porque hay un chico que me pretende, y ella ya de 25 años, ya en edad de casarse. Hay un chico que me pretende y pues quiere hablar contigo. Entonces él: bueno, sí, cómo no. Dice: mira Chuy, cuando lo vi, mi corazón brincó así. Yo dije: no, o sea, no por su apariencia, había algo espiritual que él percibió. Dice: entonces yo hablé con él y bueno, aparentemente todo bien, pero yo sentía algo en mi espíritu, y ese es algo que los padres tenemos. Dice: entonces yo le dije a ella: ¿sabes qué, hija? Ora bien, ¿estás segura si este es el hombre? No, es que sí, siento que ya lo amo y yo quisiera invertir toda mi vida con él. Y bueno, se hicieron novios, dice, pero yo lo estuve observando. Eso está bien, ¿no? Con todo el derecho, porque pues ¿cómo le vas a entregar a tu hija a cualquier muchacho? Yo lo estuve observando, iba a la iglesia y todo, y empezaba yo a preguntarles a los amigos de él, y me decían: no, bueno, pues, hasta que uno le dice: no, dices que aquí es una cosa y allá afuera es otra. Ah, caray, ¿estás seguro? Sí. Dice: pues si nosotros vamos, hacemos cosas por ahí. Entonces, él siguió investigando y sí, él descubrió que el muchacho pues todavía se metía una que otra vez drogas. Entonces habló con su hija y le dijo: mira, hija, he descubierto. No, papá, lo que pasa es que tú no lo quieres, no te simpatiza. O sea, la reacción típica, ¿no?, de una muchacha enamorada. Y él le dice: mira, hija, yo ya te dije la verdad. Si tú quieres seguir mi consejo, te va a ir bien. Si no, bueno, las decisiones que nosotros tomamos y que tú vas a tomar, si decides casarte con él, las vas a tener que enfrentar. Entonces la muchacha se distinguía por ser una joven cristiana sometida, obediente a sus padres. Entonces ella puso atención y empezó a mirarlo. Al cabo de unos 3, 4 meses, me decía mi amigo pastor, dice: vino mi hija y me dijo: papá, ¿sabes una cosa? Acabo de terminar con mi novio, pero echa un mar de lágrimas. Dice: mira, lo quiero mucho, me enamoré de él. Dice: pero ¿sabes una cosa? No es el hombre que Dios tiene para mi vida. Dice: y quiero seguir tu consejo.
Dice, mira Chuy, durante un año yo la miraba sufrir a mi hija, porque estaba profundamente enamorada del muchacho. Pasó el segundo año, ella ya como que se calmó. Al tercer año conoció al que hoy es su esposo. Dice, mira Chuy, acabo de ir a los Estados Unidos, ya tienen 2 niños, dice. Cuando hablé con ella le dije, hija, ¿cómo estás? Dice, papá, dice, me abrazó, dice, soy la mujer más feliz del mundo, le dijo, gracias por aconsejarme. Dice, y él le contestó, pero no se te olvide que dice la Biblia que el que honra a su padre y a su madre, Dios, es un mandamiento con promesa. Y mira la recompensa que Dios te dio. O sea, ese es un caso que ilustra perfectamente lo que dice la Biblia. El que haya esposa o esposo haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Esta frase, hallar el bien, yo decía que habla de encontrar, que Dios te da un hombre bueno, una mujer buena, pero también la palabra hebrea que se traduce por bien significa aceptación, agrado, alegría, amistad, beneficio, benevolencia, bondad, contentamiento, dicha, felicidad, gozo, gusto. Oiga, qué bonito, ¿no? Pero escuchen, este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. El que haya esposa entonces es como una bendición del Señor. Hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Aquí significa que tiene el favor de Dios por haber honrado a sus padres. Isaac honró a Abraham, honró a Sara su mamá. Entonces él está recibiendo una buena mujer, una buena esposa. Ahora, esto no significa, o sea, que tenemos el favor de Dios, no significa ausencia de problemas. Hay unos conceptos equivocados en nosotros los cristianos que nos traen consecuencias pues que nos afectan porque tenemos conceptos equivocados. Uno de ellos es que asumimos que porque caminamos bien con Dios, honramos a los padres, amamos a nuestra esposa, dirigimos a nuestros hijos, eso es sinónimo de que nunca voy a tener un problema. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Job era un hombre íntegro, dice la Biblia. Job era un hombre que amaba a su esposa, amaba a sus hijos, era buen administrador, un hombre excelente, notable. Dios se sentía muy satisfecho de Job. Sin embargo, tuvo pruebas en su vida. ¿Sí? Ya contestaremos algunas preguntas que van surgiendo de por qué el Señor a veces permite eso. Pero sigamos viendo más sobre este matrimonio. Vamos a Génesis 25, 19. Génesis 25, 19. Dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años. ¿De cuántos era? Digan todos, 40 años. Porque este dato que parece insignificante es muy importante, ya lo van a ver adelante. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Bueno, esto les da esperanza para los que dicen, ya se me está pasando el tren. Bueno, esa es otra añadidura de principio, ¿no? Pero dice que él era de 40 años cuando se casó con Rebeca. Dice el versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Qué hizo Isaac? Oró por su mujer. Este es otro acierto que todos los esposos debemos imitar de Isaac. ¿Por qué? ¿Cuál era el asunto aquí? El asunto es que ella quería tener un bebé, él quería tener un bebé, pero dice la Biblia en el versículo 21 que ella era estéril. Eso significa que era incapaz de poder de engendrar hijos. Esto le provocaba, sin duda, a Rebeca tristeza, dolor, decepción, desilusión. Porque ¿qué esposa se casa no queriendo hijos? Todos queremos tener hijos. Pero hay otras circunstancias que provocan tristeza, que provocan desilusión, que provocan
pues vacío en el corazón, qué sé yo. Pero Isaac hizo algo digno de imitar. Él oraba por ella. ¿Cuántos matrimonios sufren por no tener hijos? Yo estaba recordando, hará unos 10, 12 años, que pienso que el Espíritu Santo nos guió para darnos cuenta que había en la congregación en aquel tiempo, 10, 12 años, un grupo de matrimonios que aquí se habían casado, jóvenes todos, pero de 10 matrimonios, ninguno de ellos, o esos 10 matrimonios que detectamos, no podían tener bebés. Y yo me daba cuenta así platicando. Entonces un día en una reunión el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me dijo: mira, quiero que les expliques y que ores por los matrimonios por los que no tienen bebés. Y yo les di una breve enseñanza antes de orar por ellos, y oramos por ellos. Y en la mañana estaba uno de esos matrimonios que ellos ya tenían como 5 años de casados, no podían tener, ya habían diagnosticado a ella, era infértil totalmente. Los médicos le decían: mire señora, solo un milagro. Bueno, ellos ahora tienen 2 hijos ya de este tamaño, ¿no? Ella fue una de las que Dios hizo un milagro. De las 10 parejas, aproximadamente 5 tuvieron bebés. ¿Y qué pasó con las otras 5? Bueno, ya iremos contestando por qué a veces Dios se tarda, por qué a veces contesta rápido, a veces se tarda. Pero ¿qué pasó con la oración que hizo Isaac por Rebeca, su esposa? Que yo me imagino la escena, ¿no? Cuando la miraba llorar en las noches. ¿Qué tienes? Es que yo quiero darte un hijo. El asunto es que culturalmente en aquellas regiones, en aquellos tiempos, cuando la mujer era estéril, era como un oprobio, era como una vergüenza, era como decir que la mujer no valía, no tenía ni valor alguno, porque no podía ni dar hijos. Entonces el estigma era bastante agresivo. Pero Isaac no rechazó, no despreció a Rebeca, su esposa. Yo he sabido de maridos que abandonan a la esposa, la divorcian porque no les pudieron dar un hijo. No, pues qué clase de amor es ese. Ese no es el amor agape, ¿verdad que no? Ese no es el amor que ama incondicionalmente. A ese tipo de personas se les olvidan las promesas que hicieron en el altar, en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, y al ratito se les olvida. Entonces yo tengo esta pues imaginación, vamos a ponerlo así, de Isaac orando por su esposa. Ahora bien, ¿qué sucedió con la oración que continuamente hacía Isaac por Rebeca? Vamos a ver en el versículo 21. Dice: y lo aceptó Jehová. ¿Qué aceptó? La oración. O sea, cuando dice que la aceptó, significa que él contestó la oración. Dice: y concibió Rebeca su mujer. Esto significa que Dios lo escuchó y tuvo a bien contestarle su petición. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros enseñamos en 1 de Pedro 3:7 que dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo? En otras palabras, las oraciones de Isaac no tenían estorbo. ¿Por qué? Porque Isaac amó a su esposa. Ahí está un ejemplo. Ahora, viene algo aquí bien interesante. Vamos al capítulo 25 en el versículo 26. Génesis 25, 26. O sea, acepta la oración el Señor y se la concede, pero vamos a ver algo. Dice: y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz, porque tuvo gemelos. ¿Cuántos años tenía cuando nacieron sus hijos?
60 años. ¿Cuántos años tenía cuando se casó? 40. ¿Ven? Ya cobró significado. Una frase que no tenía mucho, y era de edad de 40 años cuando se casó con Rebeca. Y aquí dice que cuando nacieron sus hijos tenía 60 años. ¿Qué significa eso? Que pasaron 20 años. 20 años para recibir respuesta a su oración. Pero esto me habla de otro acierto de Isaac, que él no desmayó, él no abandonó, él no menospreció, siguió amando y esperando la respuesta de Dios durante 20 años, continuamente, abrazándola, amándola, pacientemente, consolándola y esperando la respuesta del Señor. Eso nos habla de un hombre de Dios, de un hombre con unas convicciones bien sólidas y con un ejemplo digno a ser imitado, ¿sí o no? Ahora, sin duda que Isaac sabía la historia de cómo él había nacido, porque su padre Abraham, cuando Dios le dio la promesa, tenía 75 años. Y dice en Gálatas que era Abraham de edad de casi 100 años cuando nació Isaac. ¿Cuántos años pasaron? 25 años. Ahora, yo me imagino una escena en la casa de Abraham y Sara cuando estaban comiendo, desayunando, como me sucede a mí cuando estoy con mis hijos. A mis hijos y a nosotros también nos gusta platicar de cuando éramos novios, de cuando ellos nacieron, y lo seguimos haciendo hasta la fecha. Entonces podemos imaginar una escena allí alrededor de la mesa de Abraham e Isaac, preguntándole: oye papá, a ver, cuéntame, ¿cómo fueron esos años de espera? Ay, hijo, mira, a ver, cuéntame desde el principio. Bueno, mira, tu madre y yo vivíamos en Ur, en Caldea, ahí en la Mesopotamia, y bueno, un día Dios se me reveló, el Dios creador de todo, y me dio una promesa que me iba a dar un hijo, pero yo entendí que de ese hijo venía el linaje del que sería el Mesías. Pero sabes, hijo, tu madre era estéril, y aparte era anciana, y aparte era estéril. Humanamente no teníamos opción alguna. Sin embargo, la fe en Dios es la que me sostuvo. Eso debes hacer, hijo. El asunto con Dios es un asunto de fe, de confianza en Dios. Tú tienes que, mira, cuando crezcas y te cases, estamos imaginando, una supuesta plática entre ellos dos. Cuando crezcas y te cases, vas a enfrentar situaciones en tu vida, pero no te olvides, Dios ahí está, Él es fiel, pero Él es soberano, hijo. Él sabrá cuándo. Mira, te voy a contar algo, hijo. Yo cometí un gran error, queriendo, por mi impaciencia, que tener un hijo. Fíjate que tuve un hijo fuera del matrimonio, el que te perseguía, ¿te acuerdas? El que te hacía bullying. Ese que ahora se tuvo que ir porque no heredó, él no era. Yo cometí ese grave error, hijo. No seas impaciente, mira, vas a tener que aprender, pero aquí estoy yo, tu padre. Yo te voy a aconsejar, hazme caso, sigue mi consejo. Esa es una supuesta que yo imaginé, ¿no? Historia que se pudo haber dado. Bueno, aquí surge una pregunta. ¿Por qué a veces Dios tarda en respondernos, aunque nuestro matrimonio funcione? Aunque yo sea un buen esposo, tú seas un buen esposo, ames a tu esposa, dirijas a tus hijos, seas un cristiano consagrado, entendido, etcétera. ¿Por qué a veces Dios, a pesar de que caminas bien con el Señor, por qué a veces se tarda en responder? Con Abraham se tardó 25 años, 25. Con el mismo Isaac se tardó 20 años. Bueno, yo voy a dar por lo menos 3 respuestas que pueden satisfacer la pregunta o responder a la pregunta. ¿Por qué a veces Dios tarda en responder? Una respuesta es porque Dios nos purifica en nuestra fe. Él quiere que nuestra fe crezca.
quiere que nuestra fe esté bien fundada en Él. Él quiere que nosotros entendamos que separados de Él nada podemos hacer, que nuestra fe en Él es el ancla de la vida, que nuestra confianza en esta vida debe estar totalmente puesta en Dios para cualquier situación que nosotros vivimos. Otra respuesta es para formarnos carácter. Un rasgo del carácter de un hijo de Dios, de un cristiano, es la paciencia, que fue la impaciencia que tuvo Abraham, que cometió ese grave error. Sin duda que le enseñó a su hijo: hijo, trata de no ser impaciente, espera. Bueno, era muy raro que un hombre en aquel tiempo, en aquellas culturas, se casara a los 40 años, y todavía hasta la fecha en aquellas culturas la mujer se anda casando a los 15, 16, el hombre bien jovencitos. Usted puede ver en internet y se siguen casando, pero súper jovencitos. Así es, la Virgen María era muy jovencita cuando se casó con José. Así era la cultura. Al llegar a los 40, yo puedo entender de alguna manera, así lo puedo ver, lo puedo captar, que él fue un hombre que ciertamente quería casarse como cualquier otro, pero que él esperó, no desesperó. Y ahí vemos un rasgo de Isaac, bueno, imitando ahora la paciencia de su padre, así como esperando. No, yo no quiero cometer ningún error. Y bueno, hay una historia bien bonita también de cómo llegó, conoció, le acercaron a Rebeca, ¿no? De eso no vamos a hablar ahora. Entonces, Él nos enseña paciencia, y lo que Dios quiere es que aprendamos a esperar en Él. Paciencia, fe y paciencia, dice, heredamos las promesas, dice en Hebreos. Otra respuesta es para enseñarnos que nosotros entendamos que Él es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Dios no le pide permiso a nadie para hacer las cosas. Significa que Dios no le pide consejo a nadie de cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si Él le pidiera consejo a alguien, ya no sería Dios. Entonces, como Él es Dios y Él es todo sabio, toda sabiduría, toda inteligencia, Él sabe el tiempo exacto para responder a lo que nosotros le pedimos que necesitamos. ¿Me explico? Ese es un principio que debemos entender, hermanos. Desgraciadamente, los cristianos de hoy, mucho del cristianismo de hoy está muy afectado. Muchos cristianos se frustran. La razón es porque han entrado de alguna manera al paso de los años, y esto se ha acrecentado en estos últimos 20 años, doctrinas que han entrado a las iglesias, doctrinas que no tienen sustento bíblico. Seguramente usted ha oído hablar temas como 10 claves para que usted reciba sus respuestas de oración. 5 estrategias para recibir rápidamente sus oraciones. Todo eso es falso, hermano. Eso no tiene sustento en la Biblia, ¿sí? No hay claves, no hay metodología para que nosotros oramos y Dios se vea forzado a contestar nuestras oraciones. Eso raya en la herejía. ¿Por qué? Porque eso hace de Dios un títere para nosotros. Yo te echo 3 oracioncitas y tú me respondes. De allí se desprenden afirmaciones como: Señor, te doy un mes para que me contestes, te doy un mes. No, y hasta ponemos pose. No, te doy un mes. No, y predicadores que dicen: no, dile a Dios, te doy 3 días para que me respondas. Dios está obligado a responder. No está obligado. Esos que enseñan así no conocen a Dios, o les falta conocer el otro lado de las verdades de Dios, porque Dios contesta las oraciones, pero no a nuestro deseo. 20 años pidiéndole. Sin embargo, ¿se acuerdan que Jesús habló de orar con insistencia y no desmayar? ¿Y se acuerdan aquel mensaje de la viuda que pedía
justicia, ilustrando. Ustedes sigan orando, aprendan a confiar en Dios. Eso es lo que Él quiere. Entonces, esas son algunas respuestas al por qué, aunque camines con Dios, aunque ames a Dios, aunque respetes y ames a tu esposa, eduques a tus hijos, a veces se nos presentan situaciones que tenemos que enfrentar con fe y confianza en Dios. Amén. Bien, sigamos adelante. Génesis 25:22. Ok, pasan 20 años, ella concibe. Le responde Dios la oración, pero Dios da en abundancia. Dice la Biblia que Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Y le dio gemelos, ¿cómo la ven? Dice Génesis 25:22. Por cierto, tengo un primo, no sé si está por aquí. Ah, ya está, miren. ¿Cuántos años tienes, primazo? 50 y... ¿qué? Y le dio gemelos. Dios también te va a dar para suplirles, ¿o no, hermanos? Dice, yo ya no pensaba tener. Y Dios me dijo, no, y están preciosas las bebés. Bueno, Él no quería, pero Dios quería. Y a los 55, bueno, Abraham tenía 75, así es que todavía te puede dar otros dos, primazo, no te desanimes. Entonces dice aquí Génesis 25:22, y los hijos, o sea los gemelos, luchaban dentro de ella. ¿Qué hacían los niños? Se peleaban. Aquí hay algo que hay que poner atención. Mire, sus hijos se pelean, también los míos. Tus hijos se llegan, sí, ay, pues se ven bien santitos, pero también se pelean. Miren, es que hay que entender, hermano, los cristianos tenemos que honrar el evangelio siendo personas bien centradas, personas bien obvias, o sea, entendidas. Y es por naturaleza, los niños son inquietos, se discuten, pelean, pero eso no significa que debemos tolerarlo, ¿sí? La Biblia nos da una sabiduría dada por Dios para amonestar a nuestros hijos, para instruirlos en los caminos de Dios, instruirlos en justicia, en los caminos de Dios, a enseñarlos a ser obedientes, a que respeten a sus mayores, a sus padres, a las autoridades, etcétera, etcétera. Y la Biblia es muy amplia en instruirnos a nosotros los padres. Pero si nosotros no entendemos que eso es parte de nuestra naturaleza caída, nos va a suceder lo que le sucedió a Rebeca. Dice que los hijos luchaban dentro de ella y dijo en el versículo 22, si es así, ¿para qué vivo yo? Fíjate, ella se desanimó, sintió las peleas. ¿Te imaginas aquí adentro en el vientre las cachetaditas de Jacob? Le jalaba los 3 pelitos del bebé. Se peleaban aquí adentro. Mira, ¿por qué menciono esto? En una ocasión, ha pasado un par de veces nada más en 32 años de casa de oración, pero una vez los niños ahorita están allá en sus salones, pues allá se pelean también. Sí, el suyo, el que usted dice que es un angelito. Todos se pelean, así como se pelean en su casa, así igual. Entonces una vez los niños aquí jugando, se había terminado su clase, había un patio, estaba diferente, ahora está un edificio ahí, y estaban jugando y pues, todo bien, pero uno de ellos lo empujó jugando, y el otro se molestó y lo empujó más fuerte, de tal manera que trastabilló y se golpeó en una barda y se hizo una abertura, no, nada grave. Ya saben que un golpe aquí en la ceja es muy escandaloso, ¿no? Sí le dieron 3, 4 puntos, pero no fue nada grave, o sea, fue nada más pero el sangrerío. No hubieran visto al papá del niño. Se puso, o sea, por más que le quisimos explicar, mire hermano, es que estaban jugando, no,
¿Dónde está ese niño? ¿Y su papá ahorita? No, cálmese. Pero una hora antes estaba con las manos levantadas. O sea, no, eso es una falta de sentido común. O sea, los niños así son, ¿sí o no? Entonces debemos de tratar ese tipo de asuntos en su dimensión exacta, porque eso causa problemas. Cuando nos mandan llamar de la escuela, del colegio, del kinder, que nuestro hijo es bien inquieto y que se pelea con los demás, nosotros pegamos el grito en el cielo: no, si mi hijo es cristiano. Estos eran ya del pueblo elegido de Dios y desde el vientre se peleaban. ¿Tus gemelitas se agarraban ahí en el vientre de Mari? No, dicen, no. Bueno, ahorita están creciendo, ya se empezaron a manotear, primo. Bueno, se desanima ella. ¿Para qué vivo yo? Pero ella hizo un acierto. ¿Qué hizo? Fue a consultar a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer? Mira cuántas cosas buenas podemos sacar. Ella fue y consultó al Señor, como diciendo: Señor, ¿qué está pasando? No entiendo. Ahora bien, lo que viene a continuación tiene sin duda una explicación de tipo profético que no quiero tocar yo en esta ocasión, sino solamente el contexto familiar. Ya en alguna otra ocasión explicaré el sentido profético de esto, porque dice en el versículo 23: le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y los 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, es decir, pelirrojo. Salió rojo, con el cabello rojo. Eso dicen la mayoría de otras versiones. Aquí dice rubio, pero en realidad era pelirrojo. Era totalmente rojo. Yo conocí a un niño, hijo de un hermano allá en Estados Unidos. Precioso el niño, como de 10 años, pero está rojo. Le dije: órale, pero tiene el pelo bien bonito, el color es rojo. Y yo lo bromeé: ¿te lo pintas? Dice: ¿qué es eso? Ni siquiera sabía que era pintar. Y salió el primero, por rojo, pelirrojo, y era todo velludo, dice, como una pelliza. Una pelliza es un abrigo de piel, o sea, pero no como la piel de hoy, ¿verdad? O sea, como hoy te pones un saco y es como la piel de los zapatos, ¿no? Bien lisita. No, era, en aquel tiempo usaban la piel, se tocaba la piel del animal, la curaban, pero se la ponían como abrigo. Entonces dice que era velludo. Entonces imagínate el nombrecito, ¿no? Porque dice que lo llamaron Esaú y le pusieron Esaú, y Esaú significa velludo. Entonces se pueden imaginar: velludo, tómate la leche, ¿eh? Y cuando hacía enojar a Rebeca: peludo, greñudo, qué sé yo. Yo me acuerdo a mi mamá cuando ahí andábamos, que estábamos chiquillos y que jugábamos y peleábamos. Cuando me hablaba a mí decía: Carlos, tú muchacho, me decía. Les pasaba lo mismo así. ¡Ey, velludo! Dice, y después salió su hermano. O sea, ¿quién era el primogénito? Esaú. Y las costumbres de aquellos tiempos era que el primogénito recibía más herencia que los demás, por derecho de primogenitura. Era una cuestión ahí de cultura. Entonces después dice: salió su hermano, trabada su mano al calcañar, o sea, al talón de Esaú. Salió agarrado así. Y fue llamado su nombre Jacob. Y Jacob significa el que agarra el talón. Oye, velludo, dile al que agarra el talón que venga a recoger sus platos. ¿Qué nombrecitos le puso? Ahora,
Jacob también significa suplantador, o sea, el que se pone en lugar de otro. Habla así como de medio mañoso, de medio tranza, como dicen, ¿no? Entonces imagínate ponerle tranza a tu hijo, así como que no checa, ¿no? Ayer un hermano me dice: hermano, quiero contarle algo. Él es catedrático en la universidad. Dice: fíjate que una vez yo tuve una alumna hace años y un hombre bien bonito. Entonces una vez se acercó conmigo y estábamos ahí platicando y le dije: oye, ¿tu nombre de qué origen es? Dice: bueno, no estoy muy segura. Dice: pero está muy bonito, suena muy bonito. Dice: ¿y qué significa? Y dice que la muchacha le contestó: no lo sé. Dice: solo sé que así se llamaba una princesa allá en la Grecia antigua de hace, no sé, 3000 años. Y bueno, dice: ¿sabes? Yo lo voy a investigar, porque tu nombre es muy bonito. Dice: entonces mira, pastor, me puse a investigar y que encuentro el nombre y que encuentro el significado. Y dice: nunca se lo quise decir a la muchacha. ¿Por qué? Dice: significaba estiércol. Yo le dije: ¿cómo? Dice: sí. Y investigué que los padres de esa princesa querían un hijo, y como fue niña, pues en el griego, qué sé yo, vulgar o qué sé yo, sonaba bonito, pero el significado era estiércol. En las culturas de aquellos tiempos, a los bebés que nacían, incluso se ve en la Biblia, se les ponía el nombre según ciertas características a su alrededor, según la genealogía. O sea, eso era una costumbre de los pueblos orientales. Nosotros, hermanos, no somos judíos, no somos griegos, somos mexicanos. Tenemos nuestra propia cultura. Nuestra cultura es: ay, nació el niño. ¿Qué día nació? El día de San Cándido. Cándido se llamará. Adrián nos cuenta, dice: no, dice, nosotros fuimos 10 de familia. Adrián, el que hace rato ministró aquí, dice: éramos 10 de familia. Y bueno, pues era pues, mis padres, pues chapados a la antigua, ¿verdad? A los hijos, porque le dije: oye, tus hermanos tienen unos nombrecitos. Dice: no, y mis hermanas. Y me los empezó a citar. Ay, híjole, ¿no se midieron tus papás? Dice: no, yo fui el más agraciado, Adrián. Y otro también, Francisco, bueno, el chico, ¿verdad? Dice: pero de ahí en más, todos y todas es que nacían, ¿verdad? El día de San, y le ponían ese nombre. Miren, parece como que no tiene nada que ver, pero en nuestra cultura nosotros somos mexicanos, hermanos. Pero es bueno, Dios nos ha dado también una sabiduría para ponerles nombres a nuestros hijos. Bueno, los que se van a casar y van a tener, o si el primo quiere otros 2 gemelos, pues ya sabes qué nombres ponerles. Pero si el nombre que usted tiene, ya. Pero yo estoy convencido que aquí puede haber gente que nunca le gustó su nombre. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, que estaba en 6º año, había un niño que se llamaba Marciano. Ahora, imagínense el bullying que le hacíamos. Ahora, imagínense a mí echándole bullying. Yo le hacía bullying al niño, como todos los demás niños, y nos peleábamos. Yo me acuerdo bien del niño, bien agüitado, era allá todo en el rinconcito, y todos nos burlábamos de él, y le dibujábamos platillos voladores, y le aventábamos, y no, qué terrible. Fíjate, parece así de risa y todo, pero sin duda que ese niño lo llegamos a afectar. Todo, Marciano. Yo, sin duda, quería irse a vivir a Marte, allá él solo, donde nadie lo viera. Oye, imagínate con semejante nombre, ¿no? Y a veces eso provoca la agresión. Una vez fui a visitar una iglesia
y se acercó a saludarme una familia con un niño como de 5 años, bien bonito, con su paletita. Le dije, hola, ¿cómo te llamas? Y luego me dice, Braga. Pues apenas se le entendía, ¿no? Y le digo, ¿cómo te llamas? Braga. Y luego yo, dice, se llama Veraca. Veraca. Bueno, ¿qué es Veraca? Está en la Biblia, es un nombre bíblico. Veraca significa bendición. Sí, pero fonéticamente, hermanos. O sea, no, yo me lo imagino cuando entre a la primaria, ¿no? Fácil. Urraca. ¿A poco no? De rigor. Pobre niño. No, parece de risa, pero tiene su sentido. Entonces, como nosotros no somos hebreos, no somos, se le ha dado así por ponerle a nuestros hijos nombres bíblicos. Está bien, mi hijo se llama David, y mi hija se llama Ariadna, se llama Elizabeth Ariadna. Bueno, considero yo normales entendiendo esto, pero bueno, no quiero mencionar nombres para no herir susceptibilidades, ¿no? Pero yo a veces le pregunto a los niños, ¿cómo te llamas? Y me dan unos Efitbosefa Basulafa. Ah, órale. No, hermanos, no arruinemos. Bueno, si ya arruinaron, ya pídanle perdón al Señor. Él es perdonador de nuestros errores. Pero se nota así medio simplón todo esto, pero no, tiene su sentido, la verdad. Pero sigamos adelante, versículo 27, Génesis 25, 27. Y crecieron los niños. Yo el otro día le dije a mi hija, ay, ¿por qué creciste? Y luego me responde, ay, porque es natural. Y dice, ¿y por qué me dices, ay, ¿por qué creciste? No, pues es que cuando eras chiquita, ay, qué tiernos, ¿no? A los 2 años que empiezan a hacer sus gracias, qué bonitos, ¿no? O sea, ay, no, uno se siente bien orgulloso y presume a sus hijos, ¿verdad? Y crecieron los niños. Ahora, escuche bien, lea con atención. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Aquí vemos un principio que tenemos que entender todos los padres, que nuestros hijos son diferentes. ¿O no? ¿Sus hijos son iguales? A ver, respóndeme. ¿Sus hijos son iguales? Entonces, ¿por qué los quiere tratar iguales? Si son diferentes. Ese es uno de los errores más comunes que los padres cometemos. Ahora, yo me imagino a Esaú, todo peludo y rojo, se veía imponente, ¿no? Imagínense su cabellera roja y un hombre así bien grandote, porque esa es la imagen que proyecta la Biblia, ¿no? O da a entender. Un hombre de casa, hombre del campo, dice. Diestro en la casa, o sea, se volvió un diestro cazador con arco y flecha. Un hombre del campo que anda encendiendo fogatas, matando venados, cazando, qué sé yo. Olía al campo, olía a leña quemada. Se nota por lo que se ve que era un hombre, pues yo me lo imagino así, ¿no? Robusto, imponente, rudo, ¿sí? Que dice que él y contrastaba totalmente con Jacob, porque dice que era un varón quieto, que habitaba en tiendas. Yo me los imagino a los dos en la mañana, cuando salían de casa, que se tomaban, Pelludo, vente a desayunar, agárrale el talón a tu hermano. Digo, ¿cómo era? El que agarra el talón, vénganse a desayunar. Y luego ya salían al campo y Esaú a respirar. Oh, y el campo, y lo llamaba el bosque. ¿Entienden? Lo llamaba, porque ese era él era así, le gustaba. Jacob, acompáñame, vamos a cazar un venado.
para tener unos días para comer, para hacerle a mi papá un hígado de venado encebollado o una cecina de venado. No, yo me quedo aquí. A mí me gusta pintar paisajes. Y el otro, tú. Y el otro se iba. Pues yo me voy solo, no te necesito. Y ahí va con su arco y flecha. Y el otro se quedaba pintando. Y hasta lo puso ahí a su hermano con su arco y flecha y su greña roja y todo peludo. Era diferente, hermano. Totalmente diferente. El no entender esto, hermanos, nos puede llevar a cometer graves errores con nuestros hijos. Por ejemplo, hay un joven que se casa y él quiere un varón. Ella dice, por lo que Dios me dé, pero ella quiere un niño. Es que yo me quiero realizar como padre. Yo lo quiero llevar a jugar fútbol, lo quiero llevar al campo que corra, lo llevo a la primavera, lo llevo a pescar, lo llevo a qué sé yo. Y nace una niña. Y ahí empiezan las broncas. Porque yo he conocido muchos casos de niñas que si tú las ves, visten como hombres. Traen pantalón de hombres, zapatos de hombres, playeras de hombre, pelo cortado de hombre. ¿Por qué? Porque el papá, después nació el bebé, nació el varoncito y todos se inclinó hacia él. O tiene sus dos hijos, pero son distintos. A uno le va a gustar la música. Papá, ¿me pones a estudiar violín? ¿Violín? ¿Qué violín? ¿Qué es eso de violín? No, hijo, vente, vamos. Mira, yo quiero que seas atleta de alto rendimiento. No, es que a mí me gustan las artes, dice. No. Y empieza el rollo. ¿Ves? Empieza el problema. Y aquí viene el error, versículo 28, 25, 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. O sea, con Z, comía de lo que él cazaba. Le gustaba lo que le traía. Y se lo preparaba bien. Dice, este es mi hijo, esto es varonil. Pero mira lo que dice, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué hicieron aquí? ¿En qué consistió el error? En que hicieron diferencia entre el uno y el otro. Y su corazón, el corazón de Isaac, fíjese, era un buen padre, un buen esposo. Era un buen padre, pero aquí cometió un error que no debemos de cometer nosotros, que debemos de ponerle atención. Muchos de ustedes todavía tienen el tiempo para corregir eso, de andar haciendo diferencias entre sus hijos, de querer al que es bien intelectual, al que saca puros 10 y al que saca 7. Deberías de ser como él. Y él te contesta, aún en su niñez, es que yo soy diferente, papá. Y tú dices, no, pero tienes que ser como él. ¿Cómo explicarles que no? Que es distinto. Es distinto el niño. Ni siquiera siendo gemelos eran iguales. Hay gente que logró su carrera. Yo he sabido de casos donde les dan el título de licenciado en Derecho y el mismo día de la graduación, papá, aquí está tu título, ahora yo voy a hacer lo que me gusta, yo quiero dedicarme a la música clásica. Aquí está tu título, ya lo tuviste, ahí nos vemos. No los dejamos ser inclusive a veces a los hijos. Les puedo poner un montón de ejemplos, hermano. Pero, a ver, vamos a personalizar un poco. Una vez, con este ejemplo, una vez en una iglesia, una señora pidió dar testimonio
Y el pastor dijo: sí, hermana, véngase y dé testimonio. Bendíganos, hermanos, bendíganos, hermana, a todos con su testimonio. Y la hermana se para y agarra el micrófono. Ay, hermanos, yo estoy tan bendecida, para la gloria del Señor. Sí, miren, es que yo todo lo que le pido me lo da. Es que Dios me ha bendecido tanto. Ay, soy feliz. Es más, con todo respeto, hermanitos, para todos, pero yo siento como que soy una consentida del Señor, dice. Yo nomás dije: ay, sí, no sabe lo que está diciendo esta señora. Pero lo más tremendo es que el pastor dijo: amén, hijo. ¿Saben qué significa un hijo consentido? Que el padre consiente que hagas lo que se te pegue la gana. ¿Ustedes creen que Dios es así? Obvio que no. Pregúntenle a Moisés, pregúntenle a David, a todos los hijos de Dios. Si Dios consiente a alguien, ¿Dios hace diferencia entre nosotros? ¿Me ama más que a ustedes? No. Nos ama por igual. Él no hace diferencia. Ve a los cristianos mexicanos igual que a los cristianos americanos, rusos, japoneses. Él nos ve por igual, con la misma intensidad de amor. Y como trató con Moisés, trata con nosotros. Como trató con Pedro, trata con nosotros. ¿Saben por qué? Porque muchos les rebotan el matrimonio y son hombres o mujeres que proyectan una imagen de soberbia, porque fueron consentidos, porque los dejaron hacer lo que les dio su gana. La mamá: hijo, déjalo, a él no le digas nada. ¿Y tú? Ahora bien, vamos a personalizar. ¿Cuántos de ustedes fueron los consentidos en casa? A ver, te afectaron. Ahora, ¿cuántos de ustedes fueron los rechazados o los no preferidos? Pues todos los demás que quedamos, ¿no? Pues también nos afectaron. A los dos nos afectaron. Afectaron al consentido, al privilegiado, y afectaron al rechazado. Déjenme contarles lo que fue en nuestra familia. Esto que cuento con permiso de mi padre, cuando él se convirtió, yo un día le dije, ya muchos años, él ya murió. Yo le dije: papá, ¿me dejas contar historias de la familia para ilustrar? Claro, hijo. Dice: para que los hermanos no cometan los mismos errores que yo cometí. Entonces es con su permiso que cuento yo historias a veces de la familia. Cuando yo era niño, nosotros somos 4. Mi hermana Rosa, la mayor, sigo yo, lo sigue Georgina, luego Carlos, mi hermano, el pastor Carlos, es el Benjamín. Entonces yo recuerdo, tengo presente una imagen cuando éramos niños, que bueno, como todo niño, cuando llegaba mi papá, pues uno le hace fiesta a su papá, ¿no? Entonces un día llegó él y yo: papá, papá, y yo corrí. Pues uno espera que el papá lo abrace, ¿no? Y nada más le hizo así con la mano, y me hizo así, porque atrás de mí venía Georgina, mi hermana. ¿Sí? Entonces yo nomás pasé así, ¿verdad? Entonces abrazó a Georgina. Ahí está mi mamá: mamá, y ahí está Georgina, no te había visto, hola. Entonces la agarró: ay, mi negrita consentida, porque está más negrita que yo. Ay, le decía: ay, ahí la tenía. Y yo estaba acá atrás, medio escondido, pero ella me vio. Entonces yo me acerqué: papá, dame un 20. Fíjense, un 20. Es que en mis tiempos, cuando yo era niño, pues ya pasaban más de 50 años, con un 20 compraba todo. Hoy te da miedo cuando se te acercan los hijos: oye, papá, dame 500. Dices: ay, dame 500. Es un asalto eso. Pero yo con 20 centavos, me acuerdo, los de aquel tiempo se acordarán, yo compraba mi fruta, mi jícama, mi Coca-Cola y mis dulcecitos, y todavía me sobraban 5 centavos. Entonces yo le dije: ¿me das un 20, papá? Y me dijo: no tengo, me dijo, no tengo.
Y luego él usaba una frase que mi mamá recordará: vete a ver si ya puso la marrana. Y yo: la marrana no ponen las gallinas. Pero y yo me iba todo agüitado, todo triste, y miraba cómo abrazaba a la negrita. Entonces ahí están los dos en su romance padre e hija, ¿verdad? Así bien cariñosos. Entonces le dice mi hermana: papá, ¿me das un 20? ¿Y qué creen? Que le da un peso, de esos de plata grandotes así, y le da un peso. Entonces lo agarra y y se baja ella y me hace no, yo estaba que hervía. Imagínate, o sea, un niño hirviendo de coraje. Pues, ¿qué es eso, no? Entonces se me acercó y me empezó a hacer bullying mi hermana. Y que no sé qué, así como los niños se pelean. Entonces me hacía así con la moneda. Y yo me fui acercando: no, que no sé qué. Y que se le arrebato. Y que me salgo corriendo. Y no, invité a todo el barrio. Con un peso compraba todo. Y andaba yo bien disparador. A ver, vente, ¿qué quieres? Yo pago para gastarme el peso. No, pero entre mi hermana y yo surgió una... ¿Te acuerdas, negrita? Ya no se acuerda porque el Señor la sanó. Lo mismo que a mí. Pero había un pique, siempre nos estábamos peleando feo. Nos ofendíamos, bien feo. Pásame la sal, ¡pum! Posteriormente, claro, ella fue la primera que se convirtió. Y recuerdo que ella llegó un día y me dijo: ¿Sabes, hermanito? Mire, cuando ella se convirtió fue tan notable porque ya no me agredía. Yo dije: ay, ¿qué le pasó a esta? Lo que pasa es que se había convertido, fíjate, qué tremendo. Entonces me dijo: ¿sabes? El Señor quiere que tú seas salvo. Yo le dije: salvo es un detergente. Fíjate nomás, o sea, la agresión seguía allí. Qué terrible. Pero Dios tuvo misericordia, tocó mi corazón, de mis hermanos, de mis padres. Dios sanó mi corazón, sanó el corazón de mis hermanos. Hoy, no, pues si yo les cuento es totalmente distinto, ¿verdad? Cuando murió mi papá, o antes de morir, me dijo: hijo, cuando yo me muera, dijo, te quiero dejar a ti mi casa. Yo le dije: no, papá, Dios me ha dado una casa a mí. ¿Para qué? No, mejor déjasela a mis... No, es que tú eres el primogénito, me dijo. Y tú puedes hacer lo que tú quieras con ella. Cuando yo me muera, le dije: no, bueno, para mí no, yo prefiero que se los dé a mis hermanas. Pero me la dejó a mí, me la dio a mí. Bueno, fíjense, o sea, esto es como un testimonio de lo que Dios hizo en mi corazón. Después él muere, bueno, la casa quedó para mí. Pero yo dije: pero pues yo ya tengo una casa. Y Dios me dijo: regálasela a tu hermana. Y ella tiene hoy esa casita. Antes no pudo haber sido eso. Jamás. Fíjense lo que puede hacer el Señor a pesar de nuestros errores, que no tenemos por qué cometerlos. Yo lo vi eso en mis hijos. A mis hijos yo nunca les enseñé ni racismo, ni misoginia, o desprecio a las mujeres, no. Al contrario, siempre les hemos enseñado el respeto. Pues un día, se llevan 2 años, yo los vi que estaban jugando ahí, pues se peleaban y todo. A ver, niños. Pero un día los oí discutir, y empiezan a manotearse. Y yo: hey, tranquilos, bájenle, tranquilos. Y luego: no, que a mí mi papá me quiere más que a ti. No, a mí me quiere más que a mí. Y a ver, ¿qué? Y que se viene corriendo la niña. Y David que la alcanza y que me atropellaron casi. Yo estaba sentado en un mueble y se me echaron encima. Papá, ¿verdad que tú me quieres más a mí que a ella? ¿Verdad que tú me quieres a mí que...? Y se empezaban a discutir. A ver, tranquilos. Y los senté uno aquí y otro acá. Les dije: miren, los dos son mis hijos. A los dos los quiero igual.
Y luego dice David, pero yo soy hombre. Yo nunca le he enseñado el desprecio a la mujer o la superioridad del hombre. ¿De dónde le salió? Eso es algo que está ahí. Entonces uno tiene que corregir. No. El hecho de que seas hombre no te hace más que tu hermana. Le dije, a ver, cuando tú te cases y tengas un hijo y una hija, ¿a quién vas a amar más? Y luego le hace, no, pues a los dos. ¿Ves? Tú mismo lo estás diciendo. Y luego dice, pero ella está prieta. Fíjate, ¿de dónde le salió lo racista? Yo no le enseñé racismo. Porque ella es más morena, mi hija es más morena que mi hijo. Entonces, yo le decía, oraba al Señor, le decía, dame sabiduría, pues para contestarles, ¿no? Entonces les dije, a ver, ¿qué les gusta del día? ¿El día? Sí, el día cuando salimos a pasar. Ay, es que en el día podemos ir aquí y allá al zoológico, nos puedes llevar acá y bien bonito y vemos, etcétera. Y de la noche, ¿qué les gusta? Ay, es bien bonito también, vemos la luna, las estrellas, los grillitos. Y ahí estaban jugueteando los niños entonces los dos son bonitos, el día y la noche, ¿verdad? Los dos son bonitos. Bueno, hijo, tú eres el día y ella es la noche. No, mire, se oye así que la gente, ustedes se ríen, ¿no? Pero ellos le hicieron, o sea, hay que explicarles, hay que hablar. No podemos consentir. Imagínate que yo me quedo callado, pero ella está prieta, pero ella es mujer, y no lo amonesto, él va a sentir que yo le estoy dando la razón. Y eso es un error, hacer división, hacer distinción entre ellos, que ese fue un error que desgraciadamente ellos cometieron. Fíjense, cuando Jacob crece, madura y se casa, él tuvo lo que posteriormente fueron las tribus de Israel, pero tuvo un hijo, el último, que se llamó José, ¿se acuerdan? Y miren lo que hizo Jacob, está en Génesis 37. Dice que Jacob amaba, 37:3, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Dice que lo amaba más que a sus otros hijos. Error. Pero ese mismo error lo cometió Isaac y Rebeca, sus padres. ¿Qué significa esto? Que nuestros hijos aprenden los buenos modales, los aciertos, pero también los errores. Esto parece ser que se quedó muy grabado en el corazón de Jacob, de tal manera que cuando nació José, el último, dice que lo amaba más que a los demás, porque lo tuvo cuando ya era un viejito, y le hizo una capa de colores. que tenía de especial? Lo que pasa es que esa capa que le hizo eran la que le hacían los reyes a sus hijos, que eran príncipes. Decían, tú eres el príncipe, tú un día serás el que tomarás mi lugar como patriarca. O sea, proféticamente tiene también su sentido, pero eso, mira lo que provocó. Versículo 4, Génesis 37:4. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, le aplicaron la ley del hielo, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. ¿Ven? Ahí están las consecuencias. ¿Qué provocó esto? Un día ven venir a José y dice uno de ellos, oye, vamos a matarlo, dice. Fíjate nomás, vamos a matarlo. Que fue lo que le pasó también a Jacob. Esaú quería matarlo. Ellos eran víctimas ciertamente, mas no podían evadir la responsabilidad. Pero dicen, vamos a matarlo. Y Rubén dice, no, nomás vamos a darle un escarmiento. Mira, agarraron al muchachito, tenía 17 años, y le pusieron una golpiza por el odio que ellos tenían en contra de José. ¿Por qué? Por la falta de sabiduría de su papá.
que hizo diferencia. Y le pusieron una golpiza y lo tiraron a un pozo. Le quitaron la capita, la desgarraron, le untaron sangre de una cabra ahí que sacrificaron y le dijeron a Jacob: aquí está lo que quedó de tu hijo. Llegó una fiera del campo y se lo comió. No, Jacob se moría. ¿Cómo es posible? ¿Todo producto de qué? Fíjense desde dónde se derivó, ¿eh? Hay que poner atención, hermanos. Y no hagan distinción en sus hijos. Siempre va a haber uno que es más intelectual que el otro. Va a haber uno que es más deportista que el otro. Pero son diferentes, hay que entender que son diferentes. Y que tenemos que proveerles en lo que Dios les haya puesto a ellos como don o talento para que se desarrollen. Pero no podemos preferir más a uno que a otro. Terrible error sería. Y eso no lo debemos imitar. Amén, hermanos. Bueno, sin duda que eso provoca también el ser un preferido como Esaú, el consentido de su padre. El padre es como el que forma, como el que tiene ¿cómo diré? La prensa para marcar la imagen. Pues Esaú tenía el favor de su papá. Y dice la Biblia, que más abajo ustedes lo pueden leer, que él se casó con dos. Dijo, tú y tú. Órale, con dos. Su padre había sido monógamo. Dice, tú y tú. El problema ahí, aparte de que eran dos, era que eran paganas. Y eso hirió el corazón de ambos. Sí, pero él se salió con la suya. Aunque Isaac no estaba de acuerdo. Pero ¿cómo se provocó todo eso? Por la diferencia que se hacían, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos otro error para terminar. En Génesis 27, nada más, ahí ustedes lo leen en su casa para ahorrar unos minutos. Pero vemos el otro lado también. También se pueden dar buenos ejemplos, buenos consejos a los hijos, pero también se puede cometer el error de darles malos consejos. Un día Rebeca le dice a Jacob: mira, hijo, ven, te voy a decir cómo le quites la bendición a tu hermano de primogénito. Ponte una piel de un animal y yo te voy a preparar unos cabritos, y te acercas con él y dile: papá, aquí te traje algo de que casé, y pídele la bendición. Y así lo hicieron, y lo aconsejó mal su mamá. Y llega y le dice: papá, te traje de mi cacería. Y dice: ¿quién eres? Porque ya estaba ciego. Y dice: soy yo, Esaú. Dice: ay, pues tú eres como Jacob. Dice: no, soy yo. Y su mamá le decía: acércate, que te toque. Porque traía como era el velludo, ¿no? Dice: no, soy yo, soy yo, papá, qué sé yo. Entonces el papá lo tocó. Dice: oh, Esaú, hijo mío, el olor del campo lo percibo. Y entonces dijo: ay, hijo, híncate, le dice, y le suelta la bendición. Se la robó, lo suplantó. Claro, el otro la menospreció porque un día le dijo, llegó de cacería, llegó cansado, le dijo: dame de tu potaje. Y como tenían pique, dice: bueno, no te doy. No, dame, no. Bueno, dice: a menos que me cambies tu primogenitura por el plato de lentejas. Sí, ¿yo para qué quiero eso? O sea, menospreció lo que Dios también le quería dar. Ese es otro asunto profético, ¿sí? Pero allí se ve pues todo ese desajuste, todos esos problemas en el matrimonio, a pesar de que era un hombre que amaba a su esposa. Presentaron problemas y errores. Termino con esto. ¿Qué aprendemos, hermanos? Bueno, aprendemos muchas cosas, pero principios que nos van a ayudar. Pero sintetizando, los ejemplos buenos debemos imitarlos y pedirle a Dios su gracia y su favor para evitar los errores que ellos cometieron. Ellos ya no pudieron remediar la situación. A lo mejor tú estás ahorita, como me dijo un hermano hace como 3 domingos: ¿qué hago, pastor? Mis hijos me odian. Así me dijo. ¿Cómo, hermano? Ya me contó su historia, ¿no? Le digo: hermano, es que
Mira, no se puede hacer una oración y ya mañana te van a amar. Mira, dice, ayer fui a visitar uno de ellos que cumplió años y me dijo, ni te me pares, no, nos abandonaste, ya se te olvidó y ahora vienes, ya soy cristiano. Dice, no, es más, mira papá, y empezó a llorar el hombre. Dice, te vuelvo a ver aquí, te voy a golpear, y si me provocas, te mato. ¿Te imaginas oír eso de un hijo? Eso debe ser una cosa terrible, ¿sí o no? Bueno, hermanos, ¿cómo enfrentar ahora cosas que para algunos ya las tienen encima? Bueno, pídanle a Dios la gracia, la fuerza, la paciencia, la sabiduría y la fortaleza para aguantar, ¿verdad? Y entender que no puedes corregir en una semana lo que destruiste en 20 años. ¿Me explico? Pero los que tienen hijos pequeños todavía están en una buena posición para rectificar. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra nos enseña